Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy revisaremos el tema de tejido epitelial. El tejido epitelial es uno de los 4 tejidos básicos o fundamentales que conforman el cuerpo humano. Este está compuesto por células epiteliales, las cuales descansan sobre una membrana o lámina basal. Las células epiteliales poseen 3 características principales. Número 1. Estas células epiteliales tienen polaridad. Es decir, poseen 3 regiones bien diferenciadas por su morfología y su función, la cual depende directamente de la distribución de los lípidos y proteínas integrales de su membrana. En este sentido, pues tenemos que una célula epitelial posee una región apical, la cual es la región más superficial de la célula. Va a tener también una región lateral, la cual está en contacto directo de una membrana con la otra. Y por último, vamos a tener a la región basal, la cual está en comunicación directa con la membrana o lámina basal. Como segunda característica, tenemos que estas están dispuestas muy cercanas unas de las otras y por tanto se adhieren entre ellas mediante uniones intercelulares especializadas. En este sentido, pues, vamos a ver más adelante que en las regiones laterales de la célula epitelial se forman uniones las cuales permiten que una célula epitelial con su vecina se mantenga bien comunicada. Y la tercera y última característica es que además también estas células epiteliales suelen tener uniones entre la región basal y la membrana o lámina basal, con el objetivo de mantenerlas fijas en su posición. Además, es importante recalcar que la membrana o lámina basal es una capa formada por proteínas de tipo lamininas, colágeno tipo 4, que de hecho representa el 50% del total de su composición, y proteoglucanos. Esta lámina basal tiene como función unir a los epitelios para mantenerlos fijos, pero además conectarlos directamente con tejido conectivo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque el tejido epitelial es un tejido avascular, es decir, no posee vasos sanguíneos. Y por tanto, dado que las células epiteliales son células vivas, estas requieren el aporte de nutrientes y la excreción de productos de desecho. Y la forma en la que consiguen estos debe de ser a partir de torrente sanguíneo. Por ende, un epitelio siempre va a estar contiguo a un tejido conectivo. Y la membrana o lámina basal va a ser de hecho el puente de conexión entre el epitelio versus el tejido conectivo, como lo vemos en esta imagen. En esta imagen, toda esta parte, ¿sí?, es el tejido epitelial. Posteriormente vemos cómo se encuentra por debajo de este tejido epitelial la membrana o lámina basal y posteriormente va a estar el tejido conectivo, el cual es un tejido vascularizado, es decir, él es el que posee los vasos sanguíneos que le van a proveer de nutrientes y de medio de excreción de productos al tejido epitelial. De hecho, el tejido conectivo que se encuentra de manera regular por debajo de los epitelios es tejido conectivo laxo. Ahora bien, hablaremos un poco de las funciones del tejido epitelial. El tejido epitelial cumple la función de recubrir las superficies externas del cuerpo. Un ejemplo de ello es la epidermis, la cual es la capa más superficial de la piel. También se encarga de revestir cavidades internas, es decir, forma esa capa de tejido que se encuentra en el interior de órganos huecos, como lo son, por ejemplo, el corazón, la vejiga, la cavidad uterina, etc. También el tejido epitelial forma glándulas secretoras tanto de sustancias como de hormonas. También participa en el proceso de absorción. Por ejemplo, a nivel de intestino delgado vamos a tener
una capa de epitelio la cual ayuda al proceso de absorción de los nutrientes. También funge como una capa de protección, ya que forma barreras selectivas y de hecho estas barreras formadas por epitelios son mejor conocidas como mucosas y estas mucosas forman parte del sistema inmune innato. También el epitelio se encarga de transporte y de comunicación celular. Sin embargo, también es importante recalcar que hay algunas células especializadas de este tipo epitelial que fungen como receptores sensoriales, es decir, ayudan a que se pueda dar el sentido del gusto, el sentido del olfato, del oído y de la visión. Que de hecho esta imagen hace referencia precisamente a esto. Ahí vemos cómo células epiteliales especializadas, las cuales contienen cilios en su superficie, ayudan a que se pueda dar, en este caso, pues el sentido del gusto, ya que esta es una célula epitelial gustativa. Ahora bien, el tejido epitelial puede clasificarse en base a la forma de las células epiteliales, pero también en base a los estratos o las capas que conforman dicho tejido. En este sentido, tenemos que, conforme a la forma de las células, lo podemos clasificar en plano, cúbico y cilíndrico. Mientras que en cuanto al número de estratos o capas de estas células, lo podemos clasificar en simple, estratificado, pseudoestratificado y de transición o urotelio. Primero, vamos a ver un poquito más a fondo lo que tiene que ver con la forma de las células. Primero, el epitelio plano. El epitelio plano se refiere a que va a ser aquel que esté formado por células epiteliales planas, es decir, que poseen una mayor longitud de su región tanto basal como apical, mientras que la región lateral, ¿sí?, es muy corta. Por tanto, pues se van a ver células aplanadas o alargaditas. Hablando del epitelio cúbico, pues en tanto la región apical, como la región lateral y la región basal van a tener más o menos la misma longitud. Por ende, pues de manera tridimensional vamos a ver que la célula epitelial está en forma de un cubo. Mientras que en el caso del epitelio cilíndrico tenemos que tanto la región basal como la región apical son más cortas, mientras que las regiones laterales son más alargadas. Por tanto, de manera tridimensional, pues la célula epitelial va a tener una forma de cilindro. Ahora bien, con base al número de capas o estratos que tiene este tejido epitelial, podemos tener al epitelio simple, el cual está conformado únicamente por una capa de células epiteliales, mientras que el epitelio estratificado va a estar formado por 2 a más capas de células epiteliales, que de hecho, posteriormente encontramos al epitelio pseudoestratificado. ¿Por qué pseudoestratificado? Bueno, porque daría la alusión de que son varias capas de tejido epitelial. Sin embargo, únicamente está conformado por una capa. Si se fijan, las características primordiales que tiene este epitelio pseudoestratificado es que, dado que las células son de diferente tamaño, es decir, vamos a tener unas células más grandes, otras más pequeñas y así sucesivamente, y las cuales tienen núcleos en diferentes posiciones, pues pareciera que son varias capas, pero en realidad es únicamente una capa. Y de hecho, todas las células poseen la región basal sobre la lámina basal, mientras que la región apical, algunas, por ejemplo, como vemos aquí, algunas van a lograr llegar hasta la superficie y otras no necesariamente, ¿sí? Y por último tenemos el epitelio de transición o urotelio. Este epitelio pues también es estratificado, sin embargo, se clasifica como un tejido epitelial especial, ya que
ya que las células tienen transiciones, es decir, pueden alargarse o contraerse. Y de hecho, este se localiza primordialmente recubriendo la vejiga urinaria. De ahí a que se le dio este nombre de urotelio. También es importante mencionar, chicos, por ejemplo, nosotros podemos tener epitelios simples planos o simples cúbicos o simples cilíndricos, al igual que estratificados, tanto planos, cúbicos como cilíndricos. Sin embargo, recordemos que los estratificados están formados por varias capas de células epiteliales. ¿Qué tenemos que hacer para determinar si se trata de un epitelio estratificado plano, cúbico o cilíndrico? Pues fácil, para determinar esto se tiene que considerar la forma de las células de la región apical, es decir, de la región más superficial del epitelio. Por ejemplo, en este caso, si ustedes se fijan, este epitelio es estratificado en su zona basal, las células tienen una forma más cúbica, pero en la región apical tienen una forma plana. Entonces, en realidad, esta imagen se refiere a un epitelio estratificado plano. ¿Por qué consideramos la capa más apical? Bueno, porque estas células son las que tienen un mayor grado de diferenciación. En este sentido, pues, como les comenté, vamos a tener que podemos encontrar epitelio simple, plano. Simple porque está formado por un solo estrato, plano porque las células tienen una forma aplanada. También vamos a encontrar que tenemos epitelio simple cúbico. Simple porque es solo una capa de células. Cúbico, pues porque es la forma de las células epiteliales que lo conforman. También vamos a tener epitelio simple cilíndrico. Simple, nuevamente, porque solo es una capa, solo es un estrato. Cúbico, pues porque es la forma de las células que lo conforman. El pseudoestratificado, pues ya dijimos, da la alusión que fueran varios estratos, varias capas, pero únicamente es una. Luego vamos a tener también al epitelio estratificado pues porque son varias capas de tejido epitelial. De hecho, ahí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 capas, ¿sí? Plano, pues porque la capa o el estrato más externo, es decir, de la región apical, tiene una forma aplanada. También vamos a tener al epitelio estratificado cúbico, estratificado pues porque como podemos ver está formado por dos capas de tejido epitelial, dos o más capas de hecho de tejido epitelial y la forma de sus células es cúbica. También vamos a tener al estratificado cilíndrico, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Estratificado pues porque son de dos a más capas. Cilíndrico, pues porque es la forma de las células en la región apical. Y por último, pues, como mencionaba, el epitelio de transición. De hecho, de esta tabla lo que me parece importante que revisen es la ubicación de cada uno de los epitelios que acabamos de mencionar y la función que cumplen en específico. ¿Sale? Entonces, para que lo considere. Ahora bien, vamos a hablar sobre algunas modificaciones que suelen tener las células epiteliales en la región apical. Recordemos, la región apical es la región más superficial de la célula epitelial. En este sentido, muchas células epiteliales suelen presentar modificaciones de esta capa o de esta región apical para llevar a cabo diferentes funciones. Dentro de estas modificaciones vamos a encontrar microvellosidades, ¿sí? Estereovellosidades y cilios. Primero, hablando de las microvellosidades. Las microvellosidades van a ser evaginaciones citoplasmáticas de la célula epitelial que contienen un núcleo, es decir, una base, ¿sí? Conformada con 20 a 30 filamentos de actina. Recordemos, la actina proviene del citoesqueleto de la célula epitelial.
Y simplemente las microvellosidades, aquí como lo vemos, miren, aquí este va a ser parte del citoesqueleto de la célula epitelial y en la parte más superficial, en la región apical, vamos a tener prolongaciones, que son microvellosidades, las cuales están formadas por filamentos de actina, ¿sí? Los cuales están unidos entre sí para formar fascículos, ¿sí? Estos van a estar unidos entre sí por proteínas de tipo fibrina, espina y fascina, que son estas que vemos en color amarillo, azul y rojo, las cuales pues posteriormente van a unir a estos filamentos con una proteína villina. ¿Qué función es la que cumplen estas microvellosidades? Pues estas microvellosidades están involucradas principalmente en funciones absortivas. Y de hecho, en esta diapositiva vemos una microfotografía de una microvellosidad intestinal. Es decir, la luz de mi intestino va a estar tapizada por células epiteliales que contienen microvellosidades, las cuales ayudan a aumentar la área absortiva del intestino delgado. Posteriormente, otra de las modificaciones de la región apical que podemos encontrar son los estereocilios o estereovellosidades, las cuales son muy parecidas a las microvellosidades, únicamente que estas tienden a ser más largas, ¿sí? Es decir, también están formados por filamentos de actina que provienen obviamente del citoesqueleto de la célula epitelial, pero estos filamentos pues están aún más alargados. De hecho, mientras los que se encuentran en las microvellosidades miden aproximadamente unos 5 micrómetros, pues en el caso de los estereocilios llegan a medir una longitud de hasta 120 micrómetros. Estos cumplen la función sobre todo de fungir como mecanorreceptores sensoriales, es decir, están involucrados en los sentidos, sobre todo el sentido del oído. Aquí vemos unos estereocilios precisamente que se encuentran en las células involucradas en el sentido del oído. Y por último, pero no menos importante, vamos a tener a los cilios. Los cilios son evaginaciones citoplasmáticas, pero que en lugar de contener filamentos de actina que se alargan, que se prolongan del citoesqueleto de la célula epitelial, aquí no, aquí en vez de actina vamos a tener microtúbulos, que nuevamente recordemos que también son parte del citoesqueleto de la célula. También es importante mencionar que hay 3 tipos diferentes de cilios. Vamos a tener a los cilios móviles, cuya función, como su nombre lo indica, pues es cumplir funciones de mover sustancias, que de hecho en este caso, en esta microfotografía, tenemos precisamente los cilios móviles de una trompa de falopio, la cual pues se encarga precisamente que mediante los movimientos de estos cilios logran llevar al ovocito secundario pues hasta el útero para que se pueda dar todo este proceso de fecundación, implantación, etc. ¿Sí? También vamos a tener los cilios primarios, los cuales son igual prolongaciones, pero en este caso las prolongaciones de microtúbulos son inmóviles y cumplen la función receptora. Y por último tenemos a los cilios nodales, que están localizados en los nódulos primitivos durante la embriogénesis y suelen llevar a cabo movimientos cónicos. Estos cilios nodales son muy importantes ya que permiten que haya movimiento de células, o bueno, sí, que haya movimiento de células para que éstas posteriormente puedan diferenciarse. En esta diapositiva les muestro el resumen de algunas modificaciones de la región apical de las cuales acabamos de hablar. Aquí se
digamos, se resume, pero a la vez se muestran más detalladamente, por ejemplo, la longitud de cada una de estas modificaciones, los filamentos que ya dijimos, con que se acuerden que, por ejemplo, en las microvellosidades estereocilios se involucran filamentos de actina, mientras que en los cilios únicamente filamentos intermedios. Está bien para motivos de evaluación. También tenemos, por ejemplo, el tipo de movimiento que realizan. Algunos movimientos de estas modificaciones van a ser pasivos, es decir, no van a requerir de aporte de energía, mientras que otros, como por ejemplo los movimientos de los cilios móviles, van a requerir de consumo de energía en forma de ATP. Y también pues en esta tabla mostramos algunas ubicaciones de estas modificaciones de la región apical de células epiteliales. Ahora bien, chicos, ya hablamos pues de algunas modificaciones de la región apical de estas células epiteliales. A continuación vamos a hablar de algunas características que se dan en la región lateral. Recordemos que esta región lateral nos ayuda a que una célula epitelial esté en comunicación, es decir, en contacto con las células epiteliales vecinas. En este sentido, pues, vamos a tener que en la región lateral, y de hecho no nada más en la región lateral, sino también en la región basal, vamos a encontrar uniones celulares. De hecho, en la región lateral vamos a encontrar uniones célula a célula, ¿sí? Es decir, entre una célula epitelial y su vecinita. Mientras que en la región basal vamos a encontrar uniones célula-matriz extracelular. En este sentido, entonces, tenemos que las uniones célula-célula se pueden dividir a su vez en zonula occludens, zonula adherens, desmosomas y uniones en gap. Más adelante les voy a mostrar algunas características distintivas de cada una de ellas. Mientras que en las uniones célula-matriz extracelular que involucran a la región basal, vamos a tener que estas se clasifican en adhesión focal y hemidesmosoma. A continuación vamos a desglosar un poquito de las características de cada una de estos tipos de unión. Primero vamos a comenzar con las uniones célula a célula, que de hecho involucran a la región lateral de la célula epitelial. En este sentido vamos a encontrar uniones ocluyentes o también conocidas como zonula occludens. Estas uniones suelen ser uniones impermeables, chicos, y por lo regular suelen localizarse en la región más superficial de la región lateral, es decir, ¿sí?, casi colindantes a la región apical. Este tipo de uniones suele involucrar o suelen estar constituidas por proteínas de tipo ocludina. De hecho, ahí vamos a tener que estas uniones ocluyentes o zonula occludens están formadas por proteínas ocludina-claudina. Y a su vez, ellas van a estar manteniendo la comunicación entre las regiones laterales de la célula epitelial, pero a su vez también con filamentos de actina del citoesqueleto de la célula epitelial. Posteriormente vamos a tener a las uniones de tipo adherente. Estas uniones de tipo adherente están formadas por las proteínas, caderina e caterina, ¿sí? Estas proteínas a su vez también van a tener comunicación con filamentos de actina del citoesqueleto de la célula epitelial. Posteriormente vamos a tener a las desmosomas. Las uniones en desmosoma son uniones de anclaje.
Estas uniones de anclaje van a estar formadas por proteínas de tipo caderina. Y estas van a estar uniendo las regiones laterales de la célula epitelial con filamentos intermedios, que recordemos que los filamentos intermedios pues son parte del citoesqueleto de la célula. Y por último, pero no menos importante, hablando de las uniones célula-célula, vamos a tener a las uniones de tipo GAP. Las uniones de tipo GAP están formadas por las proteínas conexinas. Estas van a formar literal como un canal, un poro, por el cual va a haber el intercambio de diversas sustancias, diversas moléculas de una célula epitelial con su vecina. Posteriormente, también aquí tenemos, no encontré una imagen que representara adecuadamente tanto las uniones de tipo célula-célula como de célula matriz extracelular. Por tanto, pues puse dos imágenes por separado, pero literal estas uniones deberían de estar en esta posición, ¿sí? Es decir, uniendo la región basal de la célula epitelial con la lámina basal e incluso también vamos a encontrar que también hay uniones que unen la lámina basal con el tejido conectivo laxo que se encuentra por acá abajo. Ahora bien, chicos, hablando de estas uniones de tipo célula matriz extracelular, vamos a encontrar a las uniones focales. Estas uniones focales se encuentran formadas por proteínas de tipo integrina, las cuales a su vez ayudan a fijar por el lado de la célula, pues con los filamentos de actina. Y también vamos a tener a las uniones en hemidesmosoma. Las uniones en hemidesmosoma van a estar formadas por proteínas de tipo integrina. También a su vez vamos a ver que hablando de las proteínas del citoesqueleto de la célula epitelial van a unirse con filamentos intermedios. Mientras que también vamos a tener que a nivel de matriz extracelular, pues vamos a tener uniones con fibrilina y colágeno tipo 7. Tipo 7 y tipo 4. En esta tabla, de hecho, se resume lo que les acabo de mencionar. Ahí, por ejemplo, vamos a tener a las zonas ocluyentes o zonula occludens o uniones herméticas o adherentes o estrechas, tienen diferentes nombres. Nosotros, para fines de evaluación, la vamos a considerar como zonula occludens. Estas, como ya les dije, están formadas por las proteínas ocludina-claudina y a su vez involucran también la unión de esta región lateral con filamentos de actina del citoesqueleto de la célula epitelial, cuya función es sellar espacios entre las células y controlar el paso de moléculas entre las células epiteliales. También vamos a tener a la zonula adherens, que como ya les dije, involucraba a las proteínas caderina e caterina, y a su vez estas se unían con los filamentos de actina del citoesqueleto de la célula epitelial. Su función es acoplar el citoesqueleto de actina a la membrana plasmática de la célula epitelial por la región lateral. También tenemos las uniones en desmosoma, las cuales, como ya les mencioné, pues están formadas por las proteínas caderinas, unen a la cara lateral, ¿sí? A la cara lateral de la célula epitelial con filamentos intermedios del citoesqueleto. De hecho, esa es su función. Y por último, hablando de las uniones célula-célula, decíamos que íbamos a tener las uniones en hendidura o también conocidas como uniones de tipo GAP, las cuales están formadas por las proteínas conexinas, que como ya les dije, pues su función era la de formar como un poro, el cual permite que se dé el paso de moléculas pequeñas de una célula epitelial hacia la otra.
También vamos a tener a las uniones, ya dijimos, de célula, matriz extracelular. Ahí encontramos únicamente dos, que ya dijimos que son las adhesiones focales o uniones focales y las uniones en hemidesmosoma. Dijimos que aquí quienes iban a estar formando ambas uniones iban a ser proteínas de tipo integrina. Mientras que en el caso de las adhesiones focales, pues estas iban a unir la región basal de la célula epitelial con la lámina basal mediante involucrando filamentos de actina. Mientras que en el caso de las semidesmosomas, pues íbamos a tener que se iba a estar involucrando a los filamentos intermedios. Les dejo pues estas tablas para que repasen. Ahora bien, chicos, recordemos que también el tejido epitelial formaba glándulas. Las glándulas básicamente van a ser invaginaciones del tejido epitelial que penetran hasta la capa de tejido conectivo que va por debajo de la lámina basal o membrana basal. Estas glándulas tienen como función la secreción de sustancias y de hormonas. Ahora bien, es importante recalcar que según el destino del producto de las secreciones de dichas glándulas, nosotros las podemos clasificar en glándulas de tipo exócrina y endocrina. Exócrina quiere decir que va a secretar sus sustancias de secreción hacia la superficie. En este sentido, es importante mencionar que las glándulas exócrinas, por tanto, tienden a poseer conductos, mientras que las endocrinas no poseen conductos. En este sentido, hablando de los conductos excretores, vamos a tener que en base al número y la forma de los conductos excretores, estas células exócrinas a su vez se pueden clasificar en simples y compuestas. Simples cuando únicamente tienen un conducto excretor y compuestas cuando pueden tener más conductos excretores o mejor dicho, estos conductos excretores se encuentran ramificados, ¿sí? En este sentido, también cabe mencionar que los conductos excretores pueden ser tubulares, ¿sí? Es decir, suelen tener la forma de un tubo, ya sea simple o incluso enrollado o ramificado, o incluso en forma como de alveolito, que se conoce como forma acinosa, ¿sí? También cabe destacar que en el caso de que este conducto de excreción esté ramificado, ¿sí? O podamos tener diferentes conductos de excreción, pues entonces hablaremos de una glándula compuesta, que nuevamente puede tener esta forma acinosa, como vemos aquí, acinosa ramificada, o puede ser de forma tubular compuesta, es decir, que tenga, por ejemplo, esta tiene 3 túbulos y a su vez estos 3 túbulos secretores van a estar ramificados. Por eso es que es una glándula compuesta, ¿sí? Glándula tubular compuesta. O también puede estar igualmente ramificada, pero sus ramificaciones son en forma acinosa, es decir, como en forma de un alveolito, ¿sí? O también como túbulo acinosa compuesta, es decir, una glándula que puede tener túbulos, que puede tener ramificaciones en forma de túbulos o también ramificaciones en forma acinosa, una mezcla de ambas. También cabe mencionar que por el número de células que las componen, las glándulas exócrinas también pueden dividirse en unicelulares y multicelulares. Pero también hay una tercera clasificación de glándulas exócrinas, que es por su mecanismo
de secreción. Entonces, acuérdense, las glándulas exócrinas pueden clasificarse por la forma de sus conductos en glándulas simples y compuestas, por las células que la conforman, unicelulares y multicelulares, y por su mecanismo de excreción en merócrinas, apócrinas y holócrinas. En este sentido, vamos a tener que las glándulas merócrinas son aquellas cuya secreción sale o se secreta sin la necesidad de que esta glándula sufra ningún cambio. En este caso, por ejemplo, vamos a tener a las glándulas salivales y las glándulas pancreáticas, las cuales, pues vaya, por ejemplo, las glándulas salivales. Las glándulas salivales liberan la saliva sin necesidad, pues, de sufrir ninguna modificación. Mientras que en el caso de las glándulas exócrinas de tipo apócrina, esta va a involucrar la pérdida de citosol junto con porciones de la membrana plasmática de la glándula, tal como lo vemos aquí. Miren, esto en color amarillito hace alusión pues al producto de secreción. Y si se fijan, para que esta glándula exócrina apócrina pueda liberar dicha secreción, pues va a perder parte de su citosol y parte de su membrana plasmática. De hecho, forma como si fuera una vacuolita, ¿sí? La cual pues va a llevar dentro de ella la secreción que se desea secretar, vaya la redundancia. Y de hecho, ejemplo de glándulas apócrinas, tenemos las glándulas mamarias. Y por último, tenemos a las glándulas exócrinas de tipo holócrina, en las cuales, pues, una vez que se da la secreción de los productos de secreción, vaya la redundancia, ¿sí? Se va, digamos, a destruir la glándula que está secretando dicho producto. En este sentido, pues, o como ejemplo de ellas, tenemos a las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas, una vez que liberan el sebo, se destruyen. Hablando de las glándulas de tipo endocrina, como ya dijimos, estas carecen de conductos y sus productos de secreción suelen ser hormonas. En este sentido, pues tenemos que las glándulas de tipo endocrino realmente a su vez, por su mecanismo de liberación de hormonas, se pueden clasificar en endocrinas, parácrinas e incluso autócrinas. Aquí no vemos un ejemplo de autócrino, pero ahorita se los puedo mencionar, ¿sí? Hablando de glándulas endocrinas, bueno, en todo el sentido de la palabra, tenemos pues que esta glándula endocrina va a liberar su hormona para que esta hormona pueda llegar hasta la célula diana, es decir, la célula que contiene el receptor específico para dicha hormona. Sin embargo, dado que la célula diana está muy alejada de la célula glandular endocrina, estas hormonas tienen que viajar por torrente sanguíneo hasta llegar a la célula diana. En el caso de las glándulas de tipo parácrina, se refiere a cuando la célula diana, es decir, la célula que posee el receptor para la hormona, está muy cercana a la glándula. Por ende, pues la hormona únicamente se va a liberar en el líquido intersticial y posteriormente va a ser atrapada casi de manera inmediata por la célula diana. Mientras que en el caso de la célula autócrina, pues literal, chicos, se refiere a cuando una glándula libera estas hormonas, pero a su vez esa propia célula glandular posee receptores que pueden capturar esta misma hormona que se está liberando. Entonces, literalmente lo que está pasando es una autoseñalización, ¿sí? Les digo, aquí no les muestro en la imagen, pero
pues les acabo de explicar más o menos en qué consiste. Pues bueno, chicos, eso sería todo por el tema de tejido epitelial. Bye.